Bueno, vamos a dedicarnos a la clase de hoy de tráquea, de bronquios, de pulmón y de pleura. La tráquea sigue a la laringe, comienza en el cuello y termina en el tórax, dando dos ramas de bifurcación que son los bronquios fuentes. Parte de su descripción ya la hicimos anteriormente en la región cervical y vamos a retomar algunos conceptos. Entonces, la tráquea se inicia en el cuello, como decíamos, a nivel de C6 y termina en el tórax bifurcándose a nivel del segundo espacio intercostal, que era el ángulo de Lewis, nuestra referencia para encontrar el segundo espacio intercostal, y eso también se halla a nivel vertebral en lo que es T4. La superficie externa de la tráquea se encuentra rodeada por la vaina traqueal y la tráquea como tal está formada por anillos cartilaginosos que tienen como una forma de herradura, son unos 15 a 20 arcos que están abiertos hacia atrás y completados por músculo liso que se halla en la parte posterior. De manera que ustedes ven acá la serie de anillos. Esto de acá es parte de la laringe, este es el anillo del cartílago cricoides, esta es la membrana cricotraqueal. A nivel de los diferentes anillos vamos a observar esto así en una vista anterior, la carina traqueal o bifurcación a nivel de T4, los bronquios fuentes que también tienen cartílago, y esta es la vista posterior. Esta es la placa cricoidea del cartílago cricoides de la laringe y esta es justamente esta porción de músculo liso que cierra por detrás a la tráquea. Con respecto a las relaciones de la porción cervical de la tráquea, por arriba vamos a destacar simplemente que está en relación con el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, ¿sí? Es más, a la glándula tiroides la topografiamos, ¿sí? El istmo pasa o está más o menos a nivel de lo que es el primer anillo traqueal, ¿sí? A medida que vamos descendiendo hacia abajo va tomando relación con otros elementos, como son la porción ascendente y el callado de la aorta, ¿sí? Los respectivos vasos que se originan del callado aórtico, ¿tá? Y vamos a ver que también por detrás está en relación con el esófago. Me importa mostrarles esta imagen para lograr ver la relación existente con el esófago. Aquí tenemos a la tráquea, ¿sí? Esto es laringe, esta porción, y aquí inicia la tráquea. Y por detrás aquí tenemos al esófago. Ahora, para las relaciones anteriores y laterales, esta imagen es más ilustrativa. Entonces, en la parte inferior, la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Aquí tenemos, para que ustedes observen, esta es la tráquea, ¿sí? Y aquí ya observamos uno de los bronquios fuentes, el bronquio fuente izquierdo, principal izquierdo. Entonces, por delante de la tráquea, en su parte inferior, tenemos la bifurcación de la arteria pulmonar, ¿sí? Que aquí en este esquema no se ve. Además de eso tenemos la bifurcación de la tráquea en relación con el callado aórtico, porque ambos se ubican a nivel de T4. Por encima un poquito de lo que es el callado aórtico, vamos a encontrar, acá tenemos callado aórtico, ¿sí? Y su porción ascendente en relación básicamente con lo que es la bifurcación o carina traqueal. Y hacia arriba la tráquea está en relación con las ramas del callado aórtico. Entonces, por delante de la tráquea, la cara anterior se corresponde derecha e izquierda con el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Que es este que tenemos aquí. Lateralmente con la carótida primitiva izquierda, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Y entre los dos troncos asciende aplicado cuando existe la arteria tiroidea de Neubauer. Esa arteria, recordemos que es inconstante. Estos troncos arteriales, ¿sí? La carótida primitiva izquierda y el tronco arterial brachiocefálico, están cruzados por este elemento venoso que vemos aquí, que es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. La vena cava superior asciende, ¿sí? Aquí la tenemos, ¿tá? Asciende, ¿sí? O mejor dicho, desciende por delante del flanco derecho de la tráquea, de la cual está separada por una pequeña depresión que quedaría aquí, que es la fosita de Baretti.
La cara posterior de la tráquea, como ya dijimos, está aplicada al esófago, al cual lo sobrepasa un poco por la izquierda. Tanto en el tórax como en el cuello, tráquea y esófago están unidos por tejido conjuntivo, sí, que ya lo mencionamos, que son los músculos tráqueo-esofágicos. Lateralmente, ¿sí?, la tráquea tiene relaciones diferentes a la derecha que a la izquierda. A la derecha, ¿sí?, la tráquea se relaciona con el callado de la vena ácigos, con el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí?, con el neumogástrico derecho, ¿tá?, que es este, ¿sí?, con los ganglios laterotraqueales derechos y la pleura mediastínica derecha. Mientras que a la izquierda se relaciona con el callado de la aorta, primero, con la carótida primitiva izquierda, con el neumogástrico izquierdo o vago izquierdo, ¿sí?, y con la arteria subclavia izquierda, además de la cadena laterotraqueal izquierda y la pleura mediastínica izquierda. Esto es básicamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Esto es un corte que pasa a nivel del callado aórtico, es un corte transversal. Aquí tenemos a la cava superior, vena cava superior, tenemos el callado de la vena ácigos, aquí tenemos a la tráquea, al esófago por detrás, y aquí tenemos al callado aórtico a la izquierda, ¿sí? Tenemos además al nervio aquí, ¿sí?, al nervio vago izquierdo, que transita en el ángulo tráqueo-esofágico izquierdo, ¿sí?, por delante del esófago, por su cara anterior. Y aquí tenemos al nervio vago derecho, que transita en relación con el borde derecho del esófago. Con respecto al árbol bronquial, la tráquea se divide en dos bronquios, como dijimos, uno derecho y otro izquierdo, y estos penetran en el pulmón por el ilio y lo atraviesan hasta su base, dando numerosas ramificaciones. Entonces, los bronquios divergen desde su origen y se dirigen oblicuamente hacia afuera y hacia abajo. Además, la dirección no es rectilínea. El bronquio derecho es como más vertical, hacia abajo, y el bronquio izquierdo es sinuoso, en forma de S, y debido a la presencia del callado aórtico que se apoya sobre él, tiene esta forma particular. Los bronquios forman parte de los pedículos pulmonares, después los vamos a estudiar, y como dijimos, se subdividen sucesivamente en bronquios lobares, en bronquios fuentes, bronquios segmentarios, bronquios fuente da al lobar y el lobar da al segmentario, y así sucesivamente una serie de ramificaciones hasta llegar a los alvéolos. Entonces, el bronquio fuente derecho es continuación de la tráquea. Vamos a ver que emite sucesivamente 3 bronquios lobares, porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, y estos son el bronquio lobar superior, el bronquio lobar medio y el inferior. Cada uno de estos emiten bronquios segmentarios. El bronquio lobar superior emite 3 bronquios segmentarios, el bronquio lobar medio emite 2 bronquios segmentarios y el lobar inferior emite 5 bronquios segmentarios. Vamos a mirarlo aquí en una imagen. Aquí tenemos entonces a el bronquio lobar, este es el bronquio lobar, bronquio fuente derecho. Aquí tenemos la emergencia del bronquio lobar superior. Aquí tenemos la emergencia del bronquio lobar medio. Y hacia aquí tenemos, a partir de aquí, el bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior emite 3 bronquios segmentarios, que son el bronquio segmentario apical, el bronquio segmentario dorsal y el bronquio segmentario ventral. Dorsal y ventral también son denominados como posterior y anterior. El espacio que nos queda aquí se denomina bronquio intermedio. El bronquio lobar medio emite 2 bronquios más, que son el lateral o externo y el medial o interno. Por último, el bronquio lobar inferior emite 5 segmentarios, que son el bronquio apical del lóbulo inferior o bronquio de Nelson,
segmentario paracardíaco y los bronquios segmentarios ventrovasal, laterobasal y terminovasal. Por su parte, el bronquio fuente izquierdo, como decíamos, es más largo, está más inclinado hacia afuera de manera oblicua y emite dos bronquios lobares. El bronquio lobar superior, que a su vez se va a dividir en dos troncos, ¿sí?, para dos sectores del lóbulo superior del pulmón, que son el culmen y la língula. Cada tronco emite, el tronco superior, 3 bronquios, que también son apical, anterior y posterior, y el tronco inferior emite 2 bronquios segmentarios, que son superior e inferior. Mientras que el bronquio lobar inferior da origen a 5 bronquios segmentarios que reciben el mismo nombre que los bronquios segmentarios del lobar inferior derecho. Y aquí los vemos en la imagen. Tenemos al bronquio fuente izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos entonces a el bronquio lobar superior, que se va a dividir en dos troncos, un tronco superior y un tronco inferior, ¿sí? Todo esto es el bronquio lobar superior y su tronco superior y su tronco inferior. El tronco superior da origen entonces a un bronquio segmentario apical, un bronquio segmentario dorsal, uno ventral y un tronco inferior con su bronquio lateral y medial. Este tronco superior está destinado a el culmen, que es la parte más superior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, y el tronco inferior está destinado a la língula, que es la parte más inferior, ¿sí? Esto acá en el pulmón, ustedes ven acá, ¿sí? Esto sería el culmen, y este sector de acá, que es como una lengüeta, se denomina língula. Por último, el bronquio lobar inferior, que emite entonces un bronquio segmentario apical y dos pequeños troncos más que dan al paracardíaco, ¿sí?, 7, al ventrovasal 8 y luego al terminovasal el 10 y laterobasal el 9. Las relaciones vasculares de los bronquios, ¿sí?, las podemos observar allí en la imagen, ¿tá? Entonces vamos a destacar que a derecha y a izquierda la relación de los bronquios con el resto de los elementos del pedículo son diferentes. De manera que vamos a empezar con lo que es el bronquio fuente derecho, ¿sí? ¿Qué elementos vamos a destacar en relación con los bronquios? Bueno, vamos a... Cada bronquio está en relación por delante con la arteria pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar es la que está señalada en azul, ¿sí? Entonces, cada bronquio tiene por delante a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar derecha está por delante del bronquio y la arteria pulmonar izquierda está por encima del bronquio. ¿Lo ven? ¿Sí? Acá estamos en esta imagen, la arteria por delante del bronquio y en esta por arriba del bronquio. Con respecto a las venas pulmonares, que son 2 de cada lado, superior e inferior, tenemos la vena superior derecha, desborda un poco a la arteria por arriba, aquí la tenemos, está la vena pulmonar superior derecha, y después tenemos por debajo a la vena pulmonar inferior derecha. Con respecto al lado izquierdo, el bronquio izquierdo hay que recordar que está en relación con el callado aórtico, ¿sí? Y el bronquio derecho está contorneado entonces además por lo que es el callado de lavácigos. Eso vale mencionarlo como relaciones extra, ¿sí? Con respecto a lo que serían las venas pulmonares, ¿sí? Las venas pulmonares izquierdas, ¿sí? Aquí las pueden ver, ¿sí? Vamos a ver el cursor. Aquí tenemos
a la vena pulmonar superior izquierda y a la vena pulmonar inferior izquierda. Aquí tenemos un nuevo esquema del árbol bronquial con los bronquios lobares y segmentarios. Y bueno, con respecto a los pulmones, son dos, uno derecho y el otro es izquierdo, separados por el mediastino, ubicados en los campos pleuropulmonares. Son los órganos que realizan la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso, ¿sí? Tienen mucha variación en su volumen dependiendo de la capacidad del tórax, del estado, ¿sí?, de los pulmones. Y vamos a distinguir en ellos dos caras, tres bordes, una base y un vértice. Entonces, la cara costal o externa es convexa, aumenta de altura de anterior a posterior, se amolda a la pared del tórax, a las costillas, y la cara mediastínica es la interna, por donde se va a ubicar el ilio del pulmón, que es la región del parénquima por donde penetra, ¿sí?, el pedículo. La base es inferior y se apoya sobre el diafragma, y el vértice es la porción del pulmón que sobresale por encima de la primera costilla. Los lóbulos. Cada pulmón tiene cisuras. Es así que en el pulmón derecho vamos a encontrar, ¿sí?, una cisura mayor y una cisura menor y un lóbulo superior, medio e inferior, mientras que en el pulmón izquierdo encontramos una única cisura oblicua, ¿sí?, que sería homóloga a la cisura mayor, ¿sí?, que también se denomina oblicua, y un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Cada lóbulo tiene segmentos pulmonares, que son la parte de parénquima pulmonar, que es ventilada por un bronquio segmentario, una arteria segmentaria y una vena segmentaria también, ¿no? Los segmentos, ¿sí?, es justamente el área de pulmón que está ventilado por esos que ya mencionamos, el apical, el ventral, el dorsal, etc., ¿sí? Entonces, aquí vemos al pulmón derecho, tenemos un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, y ya mostramos nuevamente lo que son las cisuras, ¿no?, la cisura mayor y la cisura menor. Allí ustedes tienen los puntos por donde pasa. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. Al lóbulo superior, como ya dijimos, tiene dos porciones, una porción que es la língula y una porción que es el culmen. Aquí vemos nuevamente el pulmón izquierdo. Aquí tenemos la segmentación pulmonar con todos los segmentos correspondientes. Y el ilio pulmonar es justamente las estructuras que penetran, ¿sí?, a nivel del pulmón. Ya dijimos que está formado el pulmón por una circulación funcional y una nutricia. La funcional corresponde a las ramas de la arteria pulmonar, los bronquios y las venas pulmonares, mientras que la nutricia por las arterias y venas bronquiales. Vamos a recordar que vistos desde afuera los pulmones, ¿sí?, tienen marcas que les dejan los respectivos elementos con los que se relacionan los pulmones. Entonces, el pulmón, ¿sí?, derecho va a tener, ¿sí?, lo que es la marca de la vena ácigos, una marca de la vena cava superior, ¿sí?, y el pulmón izquierdo va a tener una marca que le va a dejar el corazón, que se denomina incisura cardíaca o fosa cardíaca, y la marca de la arteria aorta torácica descendente. Con respecto a el ilio, ya mencionamos cómo se organizan los elementos, y la arteria pulmonar, sí, ya la conocemos, del corazón parte desde el ventrículo derecho, tiene un pequeño sector que se denomina tronco pulmonar y luego se bifurca en una arteria pulmonar derecha e izquierda que se introduce en el ilio. Cruzan entonces o se relacionan con los bronquios fuente y sus ramas son satélites de los respectivos bronquios. Aquí tenemos la definición, ¿sí?, de las diferentes ramas arteriales. Lo mismo ocurre con la arteria pulmonar izquierda. Las venas pulmonares, por su parte, nacen de la red capilar perialveolar, se van convergiendo, ¿sí?, hasta formar las 4 venas pulmonares que terminan en la aurícula izquierda. Esto es importante destacar. Las venas pulmonares contienen sangre oxigenada y la llevan a la aurícula izquierda, pero las venas bronquiales
que drenan la sangre venosa con la cual el pulmón se oxigenó y por lo tanto tiene un tenor en oxígeno bajo, drenan en las venas pulmonares, por lo tanto bajan ligeramente la saturación de oxígeno. Aquí vemos, ¿no?, las 4 venas pulmonares, ¿sí? La vena pulmonar superior derecha drena la sangre del lóbulo superior y medio del pulmón derecho, mientras que la vena pulmonar inferior derecha drena la sangre del lóbulo inferior derecho. Y la vena pulmonar superior izquierda drena la sangre del lóbulo superior izquierdo y la inferior izquierda del lóbulo inferior izquierdo del pulmón. Los vasos bronquiales son las arterias bronquiales, que son 2, nacen de la arteria aorta torácica descendente, penetran en el pulmón junto al bronquio correspondiente y dan ramos, ¿sí?, a las ramificaciones del árbol bronquial, a los ganglios y a la pared de los vasos pulmonares. Las venas bronquiales se distinguen en posteriores y anteriores, corren por detrás del bronquio, no son satélites de la arteria bronquial, a diferencia de las arterias y venas pulmonares que se van bifurcando conjuntamente, y como dijimos terminan mayormente en las venas pulmonares. Aquí tenemos la organización entonces del ilio pulmonar derecho. Esta es la cara interna del pulmón derecho y tenemos aquí el bronquio, que es la estructura más posterior, la arteria pulmonar, que está por delante del bronquio, y las venas pulmonares superior e inferior. Aquí tenemos al ilio pulmonar izquierdo, el bronquio es posterior. Aquí tenemos la marca de la aorta torácica descendente, esta es la fosa cardíaca que les mencionaba. Aquí tenemos por delante a la arteria pulmonar, ¿sí?, por delante y arriba, y aquí tenemos a la vena pulmonar superior debajo de la arteria y a la vena pulmonar inferior debajo del bronquio. Con respecto a la inervación del pulmón tenemos ramos cortos y ramos largos. Los cortos emanan del vago y los largos tienen origen tienen origen simpático, ¿sí? Y la inervación simpática procede de los ganglios torácicos, ¿sí?, del ganglio estrellado, y la acción del simpático se ejerce sobre la musculatura bronquial y sobre la vasomotricidad pulmonar. La pleura es la envoltura serosa del pulmón, es el nexo entre la pared del tórax y los pulmones y tiene una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja parietal se adhiere a lo que son las distintas paredes torácicas, por lo tanto tenemos una pleura costal aplicada al esternón, a las costillas, a los espacios intercostales, a la columna vertebral, y una porción mediastínica que recubre los órganos del mediastino, el sector del ilio pulmonar, y así como también una porción diafragmática muy adherida al diafragma. Entonces aquí vemos una imagen de las 2 hojas, ¿sí?, de la pleura visceral íntimamente adherida al pulmón y la pleura parietal por fuera en relación con las estructuras del tórax. El espacio pleural es normalmente virtual, pero puede juntar colecciones ya sea de sangre, de pus o colecciones simplemente exudados, y allí se convierte entonces en real este espacio. Decimos así que tenemos un hemotórax cuando tenemos sangre en el espacio pleural, un derrame pleural cuando tenemos líquido, ¿sí?, ya sea seroso o purulento, y un neumotórax cuando tenemos aire a nivel del espacio pleural. Los fondos de saco receso pleurales son los ángulos en los cuales la pleura parietal se reúne, de manera que tenemos el fondo de saco costo-diafragmático, donde se reúne la pleura costal y la diafragmática, el fondo de saco freno-mediastínico, donde se reúne la pleura diafragmática y mediastínica, el costo mediastínico, donde se reúne la pleura costal y mediastínica, y el domo pleural, que es la pleura que sobresale por encima del vértice del pulmón. Aquí podemos observar en una radiografía de tórax, ¿sí?, las distintas estructuras y los fondos de saco costo-diafragmáticos que están a este nivel. Aquí los podemos volver a objetivar en esta imagen, ¿sí? Aquí tenemos
la reunión de la pleura costal, que sería toda esta, con la reunión de la pleura diafragmática, y aquí observamos el fondo de saco costodiafragmático. Aquí observamos el fondo de saco freno mediastínico, y el costo mediastínico quizás es el más difícil de observar, ¿sí? Porque estaría a este nivel, donde la pleura mediastínica se reúne con la pleura costal. En un derrame pleural, cuando se acumula líquido a nivel del espacio pleural, el fondo de saco costodiafragmático, que se ve normalmente así, se oblitera, ¿sí? Porque está ocupado por determinados elementos. Gracias.